Buenas gente, yo soy Raxo y otra vez venimos ahora con otro Pokémon que con el de bufeo de tiempo pasado se vio muy afectado en su uso, ya que en Liga Ultra, en efecto, Crobat, que lo estamos viendo en acción, pues al no tener un ataque Ale como lo tiene Super Evolución Golbat, pues obviamente le afectó bastante, demasiado suficiente como para perder protagonismo, en el cual pues gente batallamos bastante para poder traer un video con este Crobat para estos combates. Llevamos la triple veneno, el doble siniestro, triple veneno. Vamos a ver cómo se arma esta vaina. Así que en el combate ya vemos cómo despachamos a Umbreon. Drapion oscuro, gente, me arrepiento de haberlo subido porque es 298. Y allá creo que tengo un rank que es todavía mejor que el rank 50 de ultra de Drapion. Deskunta no me puedo quejar, si no me equivoco él es rank 24. Si quisieran ver los IVs con los Pokémon que estoy utilizando, ahí déjenme en los comentarios, gente, para saber y pues hacer el overlay con el cual ya puedan ver ustedes con qué IVs vamos a estar manejando, para que vean si soy demasiado manco o mis pokés no son lo suficiente como para poder sacar buenos matches y buenas victorias. Pero bueno, ahí ya estamos viendo lo que hizo nuestro Skuntan. Entra nuestro Crobat, el cual se va a estar recibiendo un poder pasado, el cual vamos a estar aguantando. Y aquí fue un gravísimo error. Debimos sí o sí haber tirado un colmillo veneno, que a lo mejor ustedes dirán no es mucho. Pudimos haber llegado a otro básico más con el cual hubiéramos ganado la victoria. Tristemente perdimos. No me hace gracia. Me he reído un poco, pero no me hace gracia. No está bien esto, ¿eh? Gente, aprendan de los errores de Raxo, que Raxo comete muchos errores en sus combates de GBL. Así que pasamos al siguiente combate, donde pésimo nos venimos a encontrar un Guslord. Guslord que con los cola dragón nos está metiendo unos cachetazos guajoloteros. Un saludo para mi buen amigo Guajolote Macías, que ahí anda indagando en todos los canales de YouTube, agregando ahí que creo que también lo vi en el canal de Jorge PvP TV, el cual les recomiendo altamente. Es muy bueno en sus equipos y en sus estrategias. Pero bueno, regresamos al combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que otro veneno más. 4 venenos en este combate. Tentacruel, el cual va a estar metiéndonos un escalar. No nos vamos a inmutar aquí. Inmediatamente vamos a lanzar el bolita sombra para ver si lo asombramos. No lo conseguimos, pero quitamos el último escudo. Vamos a tratar de llegar a lo que viene siendo un bola sombra. Tenemos que mantener la ventaja. Metemos el último escudo. Aseguramos que no se nos vaya a ir. Y gente, le metemos un bola sombra a ese Tentacruel, que en Liga Ultra ya vieron lo tanque que es. En Liga Ultra, gente, hay más tanques que yo creo que está en la Liga Master. Aquí ya nos empiezan a conectar lo que vienen siendo los Fuerza Lunar, no me preocupa. Aventamos el primer triturar back to back. Vamos a ver, no señor, vamos a estar farmeando un poquito más. Y gente, vamos a estar recibiendo otro Fuerza Lunar y con las justas, jugándosela como siempre Raxo. Vamos a estar con un PS de vida, tirando a esa Cresselia y tirando al último Pokémon, y nos llevamos la victoria. ¡Oh my god! ¡Wow! Pasamos al siguiente match, gente, donde vamos a estar enfrentándonos a Ricard, el cual va a estar llevando Drapion, tajo aéreo. Pues no es como que le baje mucho, lo detectamos algo tarde, hacemos el cambio y nos avientan ni más ni menos que Skuntan, que va a empezar a farmearnos loco con los puños incremento. Lo sé, hay que aventarle inmediatamente un cargado, le aventamos el bomba lodo para ver si le quitábamos vida, pero lo olió, lo dio venir y inmediatamente saca el escudo. Aventamos otro bomba lodo, que al ser oscuro pues va a estar pegando mucho más. Miren ya cómo dejamos a ese pobre Scrafty, que nomás dijo hola y adiós. Cachetazo aéreo de parte de nuestro Crobat, el cual lo obliga a caer. Aquí vamos a estar haciendo un cargado con Crobat y pues inmediatamente hacemos el cambio lo que viene siendo nuestro Drapion. Drapion al ser oscuro pues va a estar pegando mucho más. Lo sé, lo sabe el rival, así que
lo va a estar aguantando y medianamente bien. Nosotros vamos a estar dejando pasar. Ese es un triturar. A mí no me engañas, compadre. Vamos a estar aventando ahora nosotros un triturar. Tú me avientas, yo te muerdo, tú me muerdes. Tú me muerdes, yo te muerdo. Así va a estar la vaina, así va a estar la jugada. Vamos a hacer recibir otro mordiscazo, en el cual ahora sí ya nos bajó la defensa. Y gente, aquí vamos a estar dejando pasar. Tenemos mucha vida con que es nuestro Crobat y hay que guardar todavía el último escudito. Vamos a estar aventando inmediatamente un colmillo veneno, el cual ya vimos cómo lo dejó. Hay que aprovechar el bug. Vamos a aventar otro colmillo veneno que ahora sí saca el escudo, pero está a rango de farmeo y a rango de un triturar. Así que nos vamos a las justas y con un triturar vamos a estar derribando a ese Trevenant y con un básico de picotazo veneno lo acabamos. Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pasamos al siguiente combate donde, gente, vamos a estar buscando la tercera victoria en este set. Vamos a estar recibiendo Walrein, counter directo de nuestro Crobat. Hacemos el cambio a nuestro Skuntank y obviamente Raxito manqueándola porque se tardó bastante en hacer el cambio. Vamos a estar aventando inmediatamente lo que viene siendo un triturar, el cual le bajamos la defensa, pero se nos va corriendo ese Walrein. Y aquí vamos a estar recibiendo lo que viene siendo ese Charizard, el cual nos va a estar derribando con su garrita de dragón. Nosotros vamos a regresar con lo que viene siendo nuestro Crobat. Nos la vamos a jugar a que es anillo ignio, no señor, garra dragón. Aquí vamos a estar aventando lo que viene siendo un colmillo veneno, el cual al aumento de su ataque en este inicio, en esta temporada, pues vamos a ver si nos logra algo y nos meten un señor anillo ignio. Y gente, esto ya está más que cantado. Carámbano en toda la cara de nuestro campeón. Carámbano, el cual va a obligarnos a sacar el escudo y va por otro carámbano más. No lo vamos a permitir, pero pues esto ya está más que complicado. Vamos a estar derribando ese Walrein, vamos a estar derribando el que viene siendo ese Chari. Y gente, tiene todavía un tercer Pokémon que está vivito y coleando. Así que pues esto es un completo GG, ya no hay nada por hacer y nos llevamos la segunda. Pobre cosita fea. Vamos a pasar al último match. Esperemos sacar un set positivo. Aquí vamos a estar aventando nuestro Crobat contra Cresselia. Match que no le gusta porque no tenía premonición. Vamos a estar aventando todavía con la ventaja nuestro Crobat. Vamos a estar conectando lo que viene siendo un colmillo veneno. ¿Para qué lo hiciste? Para que entre Skuntank y a básicos se lleve a ese Puchamón. Así que vamos a estarnos llevando, como les digo, a básicos. Ya tenemos un triturar listo por si regresa Cresselia. Lo sabe. Vamos a estar aventando el primer triturar, el cual ya está casi en mitad de vida. Ya vamos a aventar el segundo triturar, el cual va a dejarlo tocadísimo. Si no saca el escudo, no saca el escudo. ¿Por qué no sacas el escudo, maldita sea? Nosotros vamos a estar recibiendo ese fuerza lunar. Y gente, todo va a depender de este Pokémon. Drapion va a estar aventando lo que viene siendo un triturar, el cual no va a estar haciendo absolutamente nada el rival. Todavía se guarda los escudos para mañana. Terremoto yo no lo voy a hacer, él lo sabe. Vamos a estar aventando ahora sí otro triturar, el cual vamos a estar esperando que editarle el escudo. Lo conseguimos, le quisimos hacer un catch, no nos sale, no pasa nada porque está tocadísimo ese Walrein y con esto nos llevamos la victoria. Bien hecho. Y gente, esos fueron los combates. Crobat no le sigue faltándole un básico, gente, para que pueda llegar más rápido y pueda volver a ser utilizable. Así que espero que me dejes un buen like, te suscribas al canal y me comentes ahí en la bandeja qué hubieras hecho tú, qué Pokémon qué Pokémon ibas a llevar. Y pues nada, gente, se nos viene el fin de semana. La Go Battle League está cerquísima. Y sin más, me despido. Hasta la próxima.